La historia de Satanás en la Biblia es una de las narrativas más intrigantes y reveladoras sobre el bien y el mal, la rebelión y la caída, pero también sobre la soberanía de Dios. Desde el principio hasta el final, las Escrituras nos dan una visión clara de quién es Satanás, sus intenciones y su papel en la historia de la humanidad. Como creyentes firmes, es esencial comprender profundamente esta narrativa, ya que no solo nos revela el origen del mal, sino que también nos enseña la importancia de resistir las tentaciones, fortalecer nuestra fe y confiar en el plan divino. El viaje de Satanás comienza en los cielos, donde él, originalmente, fue creado por Dios. La Biblia nos relata que era un ángel de gran belleza y poder, posiblemente uno de los más exaltados en la jerarquía celestial. Su nombre, Lucifer, significaba portador de luz, y ocupaba una posición elevada entre las huestes celestiales. Sin embargo, el orgullo fue su caída. Satanás comenzó a desear algo que no le pertenecía: la gloria y el trono de Dios. No estaba satisfecho con el papel que Dios le había dado, y eso le llevó a rebelarse. Aquí ya nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos espirituales: el orgullo. El deseo de ser algo que no nos corresponde, de tomar para nosotros lo que pertenece a Dios, es la esencia del pecado de Satanás. Él no aceptó su posición y quiso usurpar la autoridad divina. Y esto es lo que sigue haciendo hasta hoy. Trata de alejarnos de Dios, llenándonos de orgullo, vanidad y autosuficiencia. Quiere que creamos que podemos vivir sin Dios, que podemos ser nuestros propios señores. Pero, como vemos en su historia, ese camino solo conduce a la destrucción. La rebelión de Satanás no fue un acto solitario. Convenció a un tercio de los ángeles para que se unieran a él en su revuelta contra Dios. Esto nos muestra el poder de la influencia del mal. El pecado de Satanás no fue solo personal, logró arrastrar a muchos otros con él. Y así sucede también en nuestras vidas. El pecado nunca es algo aislado. Siempre tiene el poder de afectar a los demás a nuestro alrededor. Satanás lo sabía, y a lo largo de la historia, ha utilizado la misma estrategia para tratar de alejarnos de Dios. La Biblia nos relata que hubo una batalla en el cielo. Satanás y sus ángeles rebeldes fueron derrotados y expulsados de los cielos. Este es el momento en que Satanás se convierte, de hecho, en el enemigo de Dios y de la humanidad. Es expulsado de la presencia de Dios y, a partir de entonces, se dedica a intentar destruir la creación de Dios, especialmente a los seres humanos, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Satanás odia todo lo que refleja la gloria de Dios, y su principal objetivo es arruinar esa obra maestra de la creación, la humanidad. Es en este punto de la narrativa donde Satanás entra en el jardín del Edén. Disfrazado de serpiente, se acerca a Eva y comienza a sembrar dudas en su mente. Satanás utiliza una de las tácticas más antiguas y efectivas que aún vemos hoy: la duda. Cuestiona la palabra de Dios, insinúa que Dios está ocultando algo, que no quiere lo mejor para nosotros. Y Eva, al igual que muchos de nosotros, cae en esa trampa. Ella y Adán desobedecen a Dios comiendo del fruto prohibido. Esta desobediencia trae el pecado al mundo, y desde ese momento, la humanidad está separada de Dios. Aquí se nos recuerda que el pecado es algo serio. Satanás nos tienta de todas las formas posibles para alejarnos de Dios, engañándonos, distorsionando la verdad y seduciéndonos con promesas vacías. Pero, al igual que en el jardín del Edén, esas promesas siempre conducen a la muerte y la destrucción. El pecado nunca satisface, solo nos aleja cada vez más de Dios. Después del pecado de Adán y Eva, Satanás continúa su obra destructiva a lo largo de la historia bíblica. Repetidamente trata de desviar al pueblo de Dios usando diversas estrategias. Incita a Caín a matar a su hermano Abel, intenta desviar al pueblo de Israel hacia la idolatría y los falsos dioses, y constantemente trabaja para destruir el plan redentor de Dios. Pero, incluso en medio de sus tentaciones y trampas, la soberanía de Dios siempre prevalece. El plan de Dios nunca fue frustrado, y Satanás, a pesar de sus intentos, nunca pudo escapar de la derrota final que le esperaba. El punto culminante de la acción de Satanás en el mundo ocurre con la llegada de Jesucristo. Satanás sabe que Jesús es la clave para la salvación de la humanidad, por lo que hace todo lo posible para impedir que el plan de Dios se cumpla. Tienta a Jesús en el desierto, ofreciéndole los reinos del mundo a cambio de adoración. Sin embargo, Jesús resiste y rechaza las tentaciones de Satanás, mostrándonos el camino de la obediencia y el autocontrol. Esta es una de las mayores lecciones que podemos aprender de la historia de Satanás: la importancia de resistir las tentaciones con la palabra de Dios. Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo debemos enfrentar las trampas del enemigo. No cedió, no se dejó llevar por las promesas de gloria y poder que Satanás le ofreció. Al contrario, se mantuvo firme en la verdad y en la voluntad de Dios. Y, al igual que Jesús,
También estamos llamados a resistir al enemigo, utilizando la palabra como nuestra arma más poderosa. La crucifixión de Jesús fue el intento final de Satanás de destruir el plan de Dios. Pensó que, al matar al Hijo de Dios, vencería. Pero, una vez más, Satanás fue derrotado. La resurrección de Jesús demostró que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier plan maligno que Satanás pueda tener. La muerte fue vencida, y Satanás fue humillado ante todo el universo. Este es el punto central de la narrativa bíblica. A pesar de todos sus intentos, Satanás no tiene poder para derrotar a Dios. Es un enemigo derrotado, y su derrota fue sellada con la resurrección de Cristo. Pero, aunque Satanás fue derrotado en la cruz, su influencia aún persiste en el mundo. La Biblia nos advierte que sigue actuando, intentando desviar a los hijos de Dios, hasta el día en que será lanzado al lago de fuego, en el juicio final. Se le describe como un león rugiente que busca a quien devorar. Y es por eso que, como creyentes, debemos estar siempre vigilantes. Sabemos que la victoria ya está garantizada, pero también sabemos que, mientras estemos en este mundo, Satanás continuará intentando desviarnos del camino. Al mirar hacia el final de la historia bíblica, vemos que Satanás tendrá su fin definitivo. Dios ha prometido que llegará un día en que el mal será completamente erradicado, y Satanás será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado para siempre. No habrá más dolor, ni sufrimiento, ni tentación. El plan de Dios se cumplirá por completo, y la humanidad será restaurada a su gloria original. Ese es el destino de Satanás, la derrota eterna. Y ese es el destino de los creyentes, la victoria eterna junto a nuestro Creador. La historia de Satanás es una historia de rebelión, orgullo y engaño. Pero, más que eso, es una historia que nos revela el poder de la verdad de Dios, el poder del autocontrol, la obediencia y la confianza en Él. Satanás trata de alejarnos de Dios, llenarnos de dudas y llevarnos al pecado. Pero sabemos que, con Cristo, tenemos la victoria. No somos esclavos del pecado, no somos víctimas de las mentiras de Satanás. Tenemos la verdad de Dios, tenemos su palabra, y es en ella en la que nos apoyamos. Que, al reflexionar sobre esta historia, seamos motivados a resistir las tentaciones, a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a confiar en Él, incluso cuando las luchas espirituales se intensifiquen. Satanás es poderoso, sí, pero ya ha sido derrotado. Y nosotros, como creyentes, ya tenemos la victoria garantizada en Cristo. Que vivamos con esa certeza, con esa fortaleza, sabiendo que, al final, la luz de Dios prevalece sobre toda la oscuridad. Y que, al igual que Jesús, podamos usar la palabra de Dios como nuestra mayor arma, resistiendo las mentiras y los ataques del enemigo. Sabemos que la batalla espiritual es real, pero también sabemos que Dios está a nuestro lado. Y con Él, somos más que vencedores. Que este mensaje nos inspire a todos a mantenernos firmes, a confiar en Dios y a vivir en obediencia a su palabra, sabiendo que el final de todas las cosas traerá la justicia y la paz eterna que tanto esperamos.